Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 4 al 7. Para ser sincero, solo después de volar por el cielo durante una hora logré calmarme por completo y recomponerme. Desde mi primera aparición en este universo, me había sentido fuera de lugar. A pesar de ser uno de los seres más poderosos de este lugar, me asustaba cualquier ruido y no podía pensar con coherencia. Me asaltó esta idea mientras reflexionaba. ¿No me delataría si volara demasiado tiempo? Y entonces caí en la cuenta de algo más fundamental. Adam era un testarudo que hacía lo que quería, siempre y cuando no infringiera las leyes. ¿Y yo? En mi vida, ¿era ese tipo que temía ofender a alguien o estorbar, cederle el paso a un desconocido? Naturalmente. Pararse en un paso de peatones, esperando a que los coches se detuvieran. La única manera. Ayudar a alguien. Ya voy de camino. Y ahora tengo que interpretar a un imbécil narcisista. Y, francamente, mi propia naturaleza se rebela contra ello. Por eso tengo cambios de humor, bueno, eso y la personalidad de Adam, que me pesa a cada segundo, decisiones estúpidas y errores que podría haber evitado por completo. Y encima de todo eso, la sensación de irrealidad, el asombro ante las maravillas que me rodean, el increíble poder que hay dentro de mí que todavía no puedo controlar y en resumen, el paquete completo del vértigo y el desconcierto. Pero ahora, escuchando una canción agradable mientras volaba, por fin pude ordenar mis pensamientos. El vuelo me despejó la cabeza de preocupaciones innecesarias y me permitió verlo todo con más racionalidad. No siempre fui tan hipatético. De joven, exigía obediencia a la gente y que se cumplieran mis deseos. Era fuerte. Y entonces comprendí que mi fuerza no valía nada si un debilucho de repente tenía un cuchillo o una pistola. Eso me obligó a cambiar. Eso, y un montón de literatura isekai, que leí y vi ejemplos de verdadera fuerza. Esa con la que puedes exigir, controlar e influir. No volveré a ser el adolescente narcisista que fui. Y no volveré a ser ese Adam narcisista que antes era dueño de este cuerpo. Pero tampoco voy a seguir siendo un maldito felpudo que le tiene miedo a todo. Primero, estudiaré este mundo. Al menos mínimamente. Luego encontraré una arena y entrenaré hasta perfeccionar mis habilidades. No voy a temblar de miedo ante unos serafines. En la serie animada, se decía que Adán y Lilith eran sus iguales como los primeros humanos. Y los fuertes nunca temerán a un igual. Esa es mi última palabra. Y aunque dije eso, al volver a casa, la fatiga me invadió. No física, sino que parecía completamente desconectada. No sentía ni cansancio ni incomodidad. Pero moralmente, básicamente, estaba reventada. Tradicionalmente, hay varias maneras de alcanzar el descanso moral. Sexo, comunicación, entretenimiento o sueño. También está la comida, pero no voy a arruinar mi cuerpo perfecto convirtiéndome en un cerdo. Ya tuve suficientes problemas con eso en mi vida pasada. Subí 20 kilos después de una lesión, perdí la forma, al diablo con ese pasado. El sexo no es una opción. Simplemente no hay nadie con quien tenerlo. Necesitas confiar en tu pareja, y yo no tengo ninguna. Claro, está Charlie. Es una chica amable, sin ninguna maldad, pero nuestra relación no es así. La comunicación tiene el mismo problema. Requiere honestidad y franqueza, y ahora mismo no estoy listo para demostrárselo. Eso deja el entretenimiento y el sueño. Dormir, es comprensible. Definitivamente necesitaré dormir cuando llegue la noche, ¿acaso existe la noche en el cielo? Y entretenimiento y como dije, me encanta leer. Me encanta aprender sobre nuevos universos, su historia y sus tramas. Y ahora puedo combinar placer con utilidad. Aprender más sobre el pasado de Adam y también distraerme de mi propio pasado de mierda. Exactamente. Parece un buen plan. Bueno, antes de eso, todavía necesito conseguirme algo, té, palomitas, golosinas, en resumen. Entré a la casa por el balcón, ¿por qué no? Estaba muy bien ubicada, y bajar las escaleras cuando puedes entrar a la habitación con una ráfaga de viento a tus espaldas es mucho más interesante. Pero la cocina, en teoría, debería estar en el primer piso.
aunque probablemente debería inspeccionar toda la casa. ¿Y si encuentro algo interesante? Y necesito saber sobre mi dominio. El suave susurro de mi ropa, un poco desconocida, perturba la serenidad del dormitorio mientras me levanto lentamente de la cama. El suelo bajo mis pies está agradablemente fresco. Mármol liso con vetas doradas. Un ligero aroma de vainilla y lirios blancos flota en el aire. Curioso, ¿cómo es que conozco estos aromas? Nunca supe nada de esto. Quizás Adam sí. Empujando suavemente la enorme puerta, salgo al pasillo del segundo piso. Las paredes están adornadas con delicado estuco y cuadros con retratos de mí. O sea, de Adam. Aunque, quizás, ahora yo también. La autoadmiración había alcanzado un nivel completamente nuevo. A lo largo del pasillo, los apliques de pared parpadeaban con una luz tenue, creando una atmósfera acogedora pero un tanto pomposa. Muy bien, inspeccionemos el segundo piso. Lo primero que me llama la atención es la habitación de invitados. La puerta está entreabierta y reina un orden perfecto. Una cama con dosel blanco, un espejo con marco dorado y unas cortinas ligeras, casi ingrávidas, en las ventanas crean una sensación de ligereza y una perfección empalagosa. Me pregunto si alguna vez la han usado. ¿O es solo un trastero bellamente decorado para respirar? A continuación está el estudio, que también parece haber sido una pequeña biblioteca. Libros antiguos y un tintero con una pluma dorada están esparcidos sobre el enorme escritorio. Los estantes están llenos de volúmenes con encuadernaciones blancas y doradas. Un ligero olor a papel y madera flota en el aire. El ambiente de una persona inteligente pero muy ocupada. ¿Tendré que inspeccionarlo todo? 2 baños. Ambos de mármol, con espejos y luz cálida. Todo como debe ser, en lugares adecuados para la contemplación matutina de la existencia. Me acerco al espejo y me miro. Salvo por la bata que me oculta el cuerpo, estoy satisfecha con todo. Cabello castaño claro, ojos dorados, una ligera barba incipiente, ¿se puede eliminar? En mi vida pasada, a menudo luché con el vello facial, pero en algún momento, simplemente me di por vencida. Me pregunto, ¿y si? Aclarando mis deseos, qué raro, me toqué la perilla y la pasé por encima, como si me quitara la suciedad. La perilla había desaparecido. Ahora parezco más joven, de unos 25, probablemente. Nunca se me ha dado bien adivinar la edad por la cara. En fin. Ahora es el momento de bajar las escaleras. Coloco la mano en la suave barandilla de la escalera. Es ancha, blanca, con detalles dorados. Cada paso suena amortiguado, con un ligero eco en el espacioso recibidor. Abajo, se abre una magnífica vista del salón. Mis ojos se fijan de inmediato en la chimenea con un espejo enorme encima. Me pregunto por qué hay un espejo aquí. Tal vez algo como un televisor. Una noble elegancia reina en la sala de estar. Un sofá suave color crema, un piano de cola en la esquina, la luz del sol jugando en la superficie pulida del suelo de mármol. Lujoso. Malditamente lujoso. Paso lentamente por delante de la sala de música. Se respira una atmósfera especial. Partituras, un arpa, instrumentos de cuerda en soportes, cubos insonorizados. Es como si aún flotaran en el aire los ecos de las melodías. Sin duda, este lugar me ayudará más adelante a aprender una de las habilidades más importantes: tocar instrumentos. Pero volvamos al objetivo, la cocina. Me asomo a un pequeño baño en el primer piso, luminoso y refinado, pero no me detengo. Se parece mucho a lo que había arriba. Continuando mi búsqueda, finalmente me encuentro en la cocina. La cálida luz del sol inunda la encimera de mármol. Los gabinetes blancos como la nieve con diseños dorados brillan con la luz de la mañana. En el centro de la cocina hay una mesa con taburetes, y sobre ella, una lámpara de araña resplandeciente proyecta un juego de reflejos en el techo. Un minibar en la esquina me llama la atención. Un elegante expositor de cristal con botellas exquisitas. Paso los dedos por el cristal liso, preguntándome qué podría encontrar allí. El frigorífico cercano, de un tamaño impresionante, como una bóveda de tesoros. Lo abro con cuidado. Dentro, un surtido digno de un restaurante. Frutas y productos frescos para todos los gustos. Y ahí están las palomitas. Se nota enseguida que aquí no solo se cena, sino que también se organizan maratones de cine. Me detengo, examinando lentamente la habitación, inhalando el ligero aroma de vainilla. Es acogedor, cálido, aunque da la sensación de que a este lugar le falta anfitriona. Así es la vida de una estrella de rock solitaria en el cielo. Vamos a cocinar.
La cocina se llenó de aromas a pan recién hecho, salchicha y el apenas perceptible olor a té. Con un ligero crujido, abrí el paquete de palomitas de maíz con queso y me eché unos trocitos esponjosos a la boca. Crujiente. El sabor era un poco soso, pero aún así agradable. Té. Bolsitas de té, por supuesto. En el cielo. Donde, al parecer, todo debería ser perfecto. Con cierta decepción, dejé caer una bolsita de té en una taza, le eché agua hirviendo encima y la olí. El aroma del té Earl Grey calmó un poco mi indignación. Al menos, algo familiar. Y ahora, los sándwiches. Corté el pan metódicamente en trozos pequeños, añadí salchicha fina y lo cubrí con rodajas de pepino y tomate frescos. Toda la imagen parecía tan apetitosa que me hizo preguntarme por un segundo, ¿acaso necesito comer? Al fin y al cabo, estoy en el cuerpo de un ángel y no siento hambre física, pero por costumbre, tomé un sándwich y le di un mordisco. Delicioso. Así que, por ahora, puedo permitirme ese lujo. Además, los inodoros, junto con las duchas y las bañeras, estaban en todos los baños, lo que lo sugiere. Cuando estaba a punto de irme, me detuve un momento y miré el refrigerador. Levanté la palma de la mano, me concentré, y la puerta se abrió lentamente. Dentro, había botellas con diferentes bebidas ordenadas. Leche, jugos, agua mineral, y vino. Tomé una botella oscura. Había algo en latín en la etiqueta. ¿Quizás algún vino celestial de élite? Bueno, lo comprobaremos más tarde. Para no cargar con todo en las manos, usé la ligereza. Un ligero esfuerzo mental, y el plato de sándwiches, las palomitas, la taza de té y la botella de vino flotaron en el aire, siguiéndome con precisión. Cómodo. Lo importante es no dejarlos caer como un mago torpe e inexperto. Al volver al dormitorio, me dejé caer suavemente en la cama y dejé que todos los objetos se acomodaran en la mesita de noche. Ah, sí, qué gran consuelo. Acostarme, comer algo y sumergirme en la lectura. Entonces, ¿dónde me quedé la última vez? Y terminamos con Adán, que habiendo perdido a su esposa, por segunda vez, recibió una nueva tarea: conducir a la humanidad hacia la luz. Así pues, los estimados serafines, muy serios, confiaron el destino de la humanidad a un joven de 40 años que, en ese momento, se encontraba sumido en una profunda depresión. Es más, ni siquiera le insinuaron qué debía hacer exactamente, simplemente lo abandonaron y huyeron a los cielos, intentando de alguna manera estabilizar el universo y aislar el cielo de la oscuridad. Y así, Adán comenzó a guiar a la humanidad hacia la luz, según su leal saber y entender. Solo que había un pequeño matiz. No podía elegir entre la oscuridad y la luz, y desconocía el significado de guiar hacia la luz. Adán, al igual que los serafines, no tenía la capacidad de volverse malvado. No había comido el fruto del conocimiento ni descendía de alguien que lo hubiera hecho. Era una esencia de luz, convertida en materia y dotada de consciencia. Esto mismo le impidió comprender el concepto de oscuridad y luz, bien y mal. Pero todos sus hijos conocían este concepto y tomaban sus decisiones a diario. Cuanto más pasaba el tiempo, más hijos caían en la oscuridad, pues no veían sentido en seguir siendo buenos. ¿De qué sirve ir de caza y arriesgar la vida si puedes emboscar a un cazador con su presa y apuñalarlo con una piedra afilada? ¿De qué sirve conquistar el amor de tu amada si puedes colarte en su yurta por la noche y hacer con ella lo que quieras? Durante las primeras semanas, la gente estaba unida por la necesidad de sobrevivir, pero luego, en el Edén, todos los animales eran parcialmente conscientes. Amaban a los humanos y no les hacían daño. A cambio, los humanos no los cazaban, sino que comían verduras y frutas. Pero en la Tierra y el primer día, un puñado de supervivientes fue atacado por animales salvajes, que destrozaron a varias almas ante los ojos de Adán. Adán fue el primero en recobrar el sentido y logró aplastar los huesos de una de estas bestias, ancestro de los tigres actuales. El segundo huyó. A partir de ese momento, comenzaron las escaramuzas con las fieras. Y posteriormente, cuando surgieron problemas con las bayas y las frutas, se decidió asar y comer la carne a estas mismas fieras. Pero Adán no promulgó ninguna ley, sencillamente porque el concepto mismo de leyes y órdenes era desconocido para la gente de esa época. Cuando Adán se dio cuenta de que la mayoría de sus hijos ya habían abrazado la oscuridad, él, desesperado, comenzó a pensar en cómo salir de esta situación de tal manera que regresaran a la luz y ayudaran a toda la tribu. Fue entonces cuando emitió las primeras leyes, también conocidas como las 3 leyes. No matarás. No robarás. No harás daño.
Aquellos que violaban estas leyes eran castigados con ser encerrados en un pozo sin comida ni agua durante una semana, después de la cual se les daba la oportunidad de cambiarse. Al principio, incluso ayudó, pero luego los ladrones y alborotadores, que se metían en peleas, se dieron cuenta de que si aquel a quien robaban o golpeaban no decía quién lo había hecho, existía la posibilidad de que no los encontraran. Entonces comenzó una tendencia desenfrenada de asesinatos. Al fin y al cabo, todos los delitos tenían el mismo castigo. Entonces Adam cambió las condiciones del castigo. Por robo, fueron encarcelados durante 5 días, por causar daños, 7, y por asesinato, 12. Entonces apareció un nuevo pecado, la mentira. Los que eran sorprendidos con las manos en la masa comenzaban a hablar dulcemente, diciendo que no querían robar nada, que solo habían echado un vistazo y que estaban dispuestos a devolverlo, y así sucesivamente. En resumen, creo que está claro que Adán estaba muy decepcionado de sus descendientes. Si no fuera por aquellos que fueron honestos y permanecieron leales a la luz, me temo que el propio Adán se habría suicidado en el primer mes de esa vida. Por cierto, sobre aquellos leales a la luz. Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Ambos eran guapos y fuertes, como su padre. Adán estaba muy orgulloso de ellos y los amaba. Abel ayudaba a su padre en la gestión de las relaciones dentro de la tribu. Era juez auxiliar, abogado y fiscal, todo a la vez. Además de detective, se aseguraba de que nadie muriera de hambre, frío o enfermedad. Caín, por otro lado, se dedicaba a la caza y la recolección. Dividía a la gente en grupos, ideaba tácticas contra bestias peligrosas, vigilaba a los recolectores, etc. Sus 2 hijos eran respetados, pero las acciones de Caín parecían más significativas. Uno solo se ocupaba de los infractores y mantenía el orden, mientras que el otro procuraba alimento, protegía a la tribu y aseguraba su supervivencia. No es de extrañar que Abel fuera tratado con mucha menos reverencia. Sin embargo, pasaron los años, y el número de personas creció como la levadura. La autoridad de Adán se fortalecía cada día, y su paciencia, cada vez más débil. Estaba cansado de que las leyes que había establecido siguieran siendo violadas, con una audacia aterradora. Al final, se vio obligado a recurrir a medidas extremas. Los asesinos que transgredieron la prohibición 2 veces fueron privados de la vida. Cuando Adán cumplió 79 años, seguía siendo un hombre robusto. Parecía que podría vivir fácilmente otros 79 años. Al fin y al cabo, si le quitabas las arrugas y la barba, lucía casi igual que el día de su aparición. Pero un día, algo le sucedió a Caín. Un buen día, Adán fue informado de que su hijo había liderado a un grupo de cazadores y guerreros para derrocarlo y tomar el control del asentamiento. Por supuesto, Adán no lo creyó, y ese fue su mayor error. Caín retó a su padre a luchar por el derecho a gobernar al pueblo. Declaró que estaba cansado de estar a su sombra y que finalmente estaba listo para tomar lo que le correspondía por derecho. Escena retrospectiva. Cuando Caín retó a su padre a pelear, Adán no pudo creer su traición durante mucho tiempo. Miró a su hijo, alto, fuerte y seguro de sí mismo, y no vio en él al niño que una vez meció en sus brazos. Pero no había nada que hacer. El pueblo se había reunido, esperando un espectáculo, y rechazar el desafío significaría perder el respeto. Además, muchos guerreros estaban del lado de Caín. Se quedaron uno frente al otro, en medio de un silencio resonante. A su alrededor, un círculo de espectadores, el fuego de las antorchas proyectaba sombras temblorosas sobre los rostros de la gente. Adán cruzó los brazos sobre el pecho y suspiró profundamente. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó, pero ya no había esperanza en su voz. Caín no respondió. Se abalanzó como una bestia enfurecida, apuntando con el puño directo al rostro de su padre. Adán esquivó ágilmente, pero no contraatacó. Simplemente interceptó la muñeca de su hijo, dirigiendo su fuerza más allá de sí mismo. Caín retrocedió, se liberó de un tirón y volvió a atacar, esta vez con una patada lateral. El golpe fue potente, pero Adán se mantuvo firme como una roca, tambaleándose apenas. Era mayor, pero los años no lo habían debilitado. En respuesta, asestó un fuerte contragolpe en el plexo solar, obligando a Caín a doblarse. «Te estás portando como un jovencito tonto», dijo, retrocediendo. «Cálmate». Pero Caín ya no oía nada. Sus ojos ardían de determinación. Saltó hacia adelante, blandiendo los puños, cada golpe cargado de años de furia acumulada.
Adán esquivó hábilmente, interceptó golpes, pero finalmente, Caín logró golpearlo. Los nudillos se estrellaron contra el pómulo de su padre, cortándole la piel. Un hilillo de sangre fluyó de la herida. Era la primera vez que alguien extraía sangre de Adán. Alguien entre la multitud se quedó sin aliento. Pero Adán no se inmutó. Agarró a Caín por el hombro y, con un movimiento hábil, lo arrojó sobre sí mismo. Su hijo se desplomó al suelo, pero se levantó de inmediato. Basta, Caín. No ganarás. Adán levantó la mano, ofreciéndose a acabar con ello. Caín rugió de furia, pero una extraña expresión se dibujó en su rostro. Dio un paso adelante, se arrodilló y le extendió la mano a su padre. Tienes razón, exhaló. Perdóname. Estaba ciego. Adán sintió un gran alivio. Su hijo se había dado cuenta de su error. Extendió la mano a cambio, pero en ese mismo instante, Caín se sacudió y un dolor agudo le atravesó el pecho. Adán bajó la mirada. Un cuchillo le sobresalía del corazón. Escenas del pasado destellaron en la mente de Adán. No podía comprender la traición, no podía creer que su hijo hubiera cometido un acto tan vil. Imágenes de días felices le asaltaron la mente. Caín de niño, su familia riendo junta, cómo lo había cuidado. Una mirada al pasado. El pequeño Caín corrió a casa, respirando con dificultad, con lágrimas en las mejillas. Adán lo vio de lejos y corrió a su encuentro. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado, arrodillándose ante su hijo. Caín sollozó y extendió la mano, en la que tenía un rasguño. Me mordió un perro, solo quería acariciarlo, y de repente, volvió a sollozar el niño, tragándose las lágrimas. Eva salió de la casa desde donde se asomaba el pequeño Abel, después de haber oído su conversación, y acarició la cabeza de su hijo. No lo hizo por maldad, Caín dijo en voz baja. Tenía miedo. No sabía qué querías de él, así que se defendió. Pero no quería hacerle daño. Protestó el niño. Él no lo sabía, sonrió Adán, secándole las lágrimas a su hijo. La confianza se gana. Intenta pasar tiempo con él, demuéstrale que no eres una amenaza. Al día siguiente, Caín regresó al mismo lugar donde el perro lo había mordido el día anterior. Esta vez se sentó cerca, sin hacer movimientos bruscos, simplemente observando. Pasaron varias horas antes de que el perro dejara de gruñir. Un día después, Caín pudo extender la mano. Y una semana después, corrían juntos por el prado, como mejores amigos. En los últimos segundos de su vida, mirando los ojos traicioneros de su hijo, Adán recordó ese momento. Una vez le explicó a Caín que el miedo hace que las criaturas sean crueles. Pero quizá en aquel entonces no había comprendido lo más importante. El miedo también podía volver cruel a un ser humano. Fin del flashback. Al leer la historia de Adán y saborear el aromático, aunque bastante común, té, me sentí literalmente sumergida en su pasado. Cada palabra que leía resonaba en mi interior con un eco extraño, como si no solo estuviera leyendo, sino recordando algo propio, olvidado, pero dolorosamente familiar. Fue aterrador. ¿Por qué el efecto no fue tan fuerte la primera vez? Inconscientemente, me pasé una mano por la mejilla y me sorprendió encontrar lágrimas. ¿De dónde? No estaba llorando. No quería llorar. Pero maldita sea, lo que Adán tuvo que soportar, cuántas cosas le habían caído encima. Y Eva ya debía de haber comido el fruto del conocimiento para entonces, así que ¿por qué no se transformó de inmediato? ¿Sería que la oscuridad dentro de ella decidió esconderse un tiempo, esperando el momento oportuno para transformarse en un monstruo gigante con tentáculos? Me quité la máscara por un momento y me apreté el puente de la nariz, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Quién podría permitir algo así? ¿Qué clase de imbéciles ostentan el puesto de serafín si algo así estuviera sucediendo en su mundo? Sus hijos se matan, violan, traicionan, y ellos simplemente se sientan en sus nubes y miran hacia abajo, sin interferir. ¿Por qué? ¿Qué demonios? ¿No son ellos quienes deberían proteger a la gente, guiarla, conducirla hacia la luz? Apreté los dientes con una irritación sorda que poco a poco se convertía en ira. ¿Qué maldito horror les pasa por la cabeza si permiten que la humanidad se hunda en el infierno? Si permitieron que el primer hombre, su amada creación, sufriera como él. ¿Por qué se vio obligado a ver a sus propios hijos convertirse en bestias, mientras cada nuevo día traía más dolor y decepción? Él era el primer hombre, después de todo, y por lo tanto el más solitario. De repente, tomé un gran trago de vino, sintiendo la cálida amargura extenderse por mi garganta, y luego me recosté en la cama, mirando al techo.
La historia de Adán es interesantísima. Pero no por el talento del autor. Al contrario. El autor escribía con sequedad, gracias a esa Wikipedia de mierda, sin mucho estilo, solo hechos, fechas, sucesos. Y aún así, esta historia me atrapó como ninguna otra. Porque mientras leía, imágenes parpadeaban en mi cabeza. Recuerdos inimaginables. Como si se tratara de mí. Como si conociera estos sucesos desde dentro. Pero yo no me sentía como ese Adán. Maldita sea, quizás debería dormir un poco. Cerré los ojos, inhalando el aroma dulzón del vino mezclado con el ligero amargor del té. ¿O no? Mejor terminar de leer. Me pregunto qué le habrá pasado a Abel. Claro que no soy experto en religión, pero recuerdo que en nuestro mundo todo era diferente. Caín no mató a Adán. Mató a Abel. Por envidia. Pero parece que aquí la historia fue completamente distinta, incluso en esos detalles. Volví a mirar la página de Wikipedia. Necesito seguir leyendo. Tras la muerte de Adán, Abel se opuso a Caín, pero él y todos los que se aliaron con él fueron ejecutados. Entre ellos se encontraban varias cazadoras, un pequeño grupo de guerreros leales a Adán y un par de cazadores que consideraron injusta la victoria de Caín. Un total de 24 personas, incluido el propio Abel. Su última batalla no fue heroica. Desarmados, debilitados, no pudieron resistir el destacamento de Caín, que estaba armado y curtido en la batalla. ¿Justicia? No, nunca había oído hablar de ella. Mientras tanto, Adán llegó al cielo, convirtiéndose en la primera alma en llegar. Esto, en sí mismo, indicaba que la humanidad ya iba por mal camino en aquel entonces. Se encontró en un lugar deslumbrantemente luminoso, donde el aire impregnaba una sensación de paz y grandeza, y el diseño fue claramente creado con la idea de blanco y dorado. La mejor combinación. Las extensiones celestiales se extendían hasta el horizonte, y el cielo mismo parecía una ciudad ideal con imponentes torres doradas. Sin embargo, este cielo estaba vacío. No había guía para ti, ni folleto de bienvenido al cielo. Ni siquiera San Pedro ni las puertas doradas existían en aquel entonces. En ese momento, sus padres, los serafines, aparecieron ante él. Adán esperaba respuestas. Sí, claro. Simplemente lo elogiaron por sus esfuerzos y desaparecieron en diferentes rincones del cielo, dejándolo una vez más en la incertidumbre. Gran educación, gracias. Se quedó solo, con quienes también habían terminado aquí, abandonados sin explicación ni guía. Él, un hombre obligado a gobernar, se vio obligado de nuevo a asumir el papel de gobernante. En ese momento, comenzaba a sospechar que había un fallo en el sistema. Ahora Adán no gobernaba en la tierra, sino en el cielo. Las nuevas almas aparecían con muy poca frecuencia, y él mismo se dedicó a estudiar su poder, esforzándose por comprender lo que realmente representaba. En el fondo, le atormentaban preguntas. ¿Por qué no pudo evitar la caída de los humanos? ¿Por qué no pudo criar a Caín como es debido? ¿Por qué no intervinieron los serafines que lo crearon? ¿Por qué nadie respondía a sus preguntas? Pero no se olvidó de sus hijos. Fue durante este período que dominó la capacidad de crear ventanas entre mundos, permitiéndole observar la vida terrenal. En otras palabras, obtuvo su propio Netflix celestial. Cuanto más veía, más fuerte se volvía su horror. Cuando vivía entre la gente, no veía el panorama completo, pero ahora, desde el cielo, se le revelaba toda la verdad. Crueldad, violencia, traiciones. La gente se degradaba, hundiéndose cada vez más en la oscuridad. Caín gobernó, guiado únicamente por sus deseos. Subyugó a la tribu con mano de hierro, siguiendo sus instintos. Se le podía caracterizar por los 7 pecados capitales: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Bebía, comía en exceso, amasaba riquezas con el trabajo ajeno, era demasiado perezoso para trabajar, se enfurecía con cualquiera que lo contradijera, odiaba a quienes parecían superiores a él y, finalmente, se consideraba elegido. En resumen, fue la primera persona influyente de la historia. Fue entonces cuando nació el término 7 pecados capitales. Durante una de sus conversaciones con Abel en el cielo, Adán los expresó por primera vez, generalizando la esencia de su hijo caído. Alguien cercano lo escuchó, lo recordó y lo transmitió, hasta que la idea se extendió. Sin embargo, Adán nunca consideró estas cualidades como verdaderos pecados. Lo sabía. Era solo su visión del mundo, su dolor, encarnado en palabras. Comprendió que había definido la oscuridad, pero el concepto de luz seguía siendo confuso para él.
Él mismo era el único en quien la oscuridad no podía influir, pero tenía razón en sus juicios. Una pregunta filosófica, pero la respuesta se perdía en algún lugar de la inmensidad del universo. Parece que así comenzó el nuevo camino de Adam, un camino que finalmente lo llevó a ser quien se convirtió en el canon. Triste. Aunque, considerando que este mundo no es particularmente lógico, no es sorprendente. Mientras tanto, habían pasado más de 100 años, la ciudad celestial finalmente había cobrado un poco de vida y Adán había logrado construir una sociedad que prácticamente no necesitaba su gobierno. Bueno, revivir, las almas, claro, empezaron a aparecer con más frecuencia, pero esto era el cielo, así que nada de fiestas de drogas ni escándalos. Solo puro zen espiritual, que podría aburrir incluso al más santo después de 1000 años. Y entonces, oh, un milagro. Los serafines finalmente regresaron. Según datos oficiales, bueno, Wikipedia, por supuesto, habían logrado estabilizar el universo. ¿Qué, dónde, cuándo y cómo sigue siendo un misterio? Quizás estaban ordenando documentos burocráticos celestiales, o quizás decidiendo cuánta miel verter en el néctar para no excederse. Una cosa es obvia. ¿Ayudar a Adán con una sola palabra? Al diablo con eso. No los había visto desde que llegó al cielo y, francamente, ya no los esperaba. Pero ahora regresaban, puros, radiantes y, por supuesto, llenos de sabiduría, que, por desgracia, olvidaron compartir con los demás. Los serafines observaron lo que Adán había logrado, asintieron, como diciendo, bien hecho, lo estás intentando, le dieron una palmadita en el hombro, bueno, en su caso fue más bien una mirada amable y llena de aprobación, y luego, se entrometieron en la administración del cielo. Empezaron a comunicarse con las almas, a ayudarlas, a construir algo así como centros de consulta celestiales. Adán, podría decirse, se jubiló, aunque no por voluntad propia. Pero, hay que reconocerlo, incluso le parecía bien. Tenía mucho más tiempo para el autodescubrimiento. Intentó interrogar a los serafines. Después de todo, se habían acumulado tantas preguntas a lo largo de varios siglos que podrían haberse publicado en 10 volúmenes bajo el título 1001 Misterios del Universo. Sin embargo, prácticamente no recibió respuesta. Para resumir su diálogo, sería así. ¿Por qué no interviniste cuando Caín dio el golpe de estado? Todo tiene su camino. ¿Por qué terminé en el cielo solo y sin instrucciones? Tal es la voluntad del Señor. Lo lograste. Bien hecho. ¿Qué es el bien y el mal? Confía en la luz, no te rompas la cabeza. ¿Me dirás algo? Sí, lo estás haciendo genial. Con esta nota el diálogo puede darse por cerrado. Pasaron otros 1000 años. Adán continuó su desarrollo y nunca dejó de observar a la humanidad porque, bueno, ¿qué más se puede hacer si eres inmortal y no tienes Netflix? Para entonces, Caín ya llevaba mucho tiempo muerto, por fin, pero la sociedad, por decirlo suavemente, no había cambiado. Los fuertes seguían devorando a los débiles, y la ley solo funcionaba para quienes tenían más garrotes, fuerza y astucia. Adán observó esto, observó, y finalmente decidió. Al diablo. Si los serafines no intervienen, lo haré todo yo mismo. Él descendió de los cielos y comenzó a establecer el orden. Introdujo las mismas 3 leyes que había establecido durante su vida, pero esta vez con una actualización. Si te matan sin motivo justificado, te vas al otro mundo. Sin descuentos ni ofertas especiales. Si le causas daño a alguien, te sacamos un ojo y te dejamos morir de hambre durante 2 semanas. Bueno, ¿qué te parece? Humanitario, ya que no los matamos de inmediato. Si te roban, pierdes una mano y pasas una semana en un pozo. Te lo mereces por tomar lo que no te pertenece. Aquí tienes un espacio personal para que reflexiones. En pocos años, construyó una sociedad verdaderamente nueva. Es cierto que la mitad de sus ciudadanos quedaron lisiados, y la otra mitad lo odiaba en silencio. Bueno, quizá no tan en silencio. Sinceramente, no está muy claro qué esperaba exactamente Adán. Quizás pensó que la gente de repente se daría cuenta de lo equivocada que estaba y viviría feliz para siempre. Sí, claro. ¿Qué gracias por darnos luz? Más bien, gracias, ahora no tenemos manos, ojos ni oportunidades de apuñalarte por la espalda. Y entonces, en medio de su misión de iluminación, llega un mensaje urgente del cielo. Regrese inmediatamente. Sin explicaciones. Sin detalles. Una simple evasiva burocrática, como si dijera. Tiene una multa sin pagar, denúnciela para aclararla. Bueno, Adán, por supuesto, regresó de inmediato.
Aún así, se mantuvo fiel a los serafines y, sorprendentemente, no les guardó rencor. ¿Y qué le esperaba? Un tribunal celestial. Bueno, no un tribunal, sino algo así como una condena oficial en el espíritu de Adán. ¿Qué has hecho? Yo arreglé la sociedad. Fuiste cruel. Pero no hiciste nada. Sí, pero tú fuiste cruel. Y voilà. Arresto domiciliario durante 3000 años. Ahora no podía salir del cielo. Para los estándares celestiales, este fue un castigo severo. Los serafines, después de todo, son seres de pura luz, creados por Dios. Para ellos, el concepto de crueldad es tan repulsivo que no puede tolerarse ni siquiera por una buena causa. Interesante, y cuando Caín dio su golpe, estaban, por así decirlo, hurgándose la nariz. ¿O era libre albedrío y eso no se podía tocar? Así que Adán se sentó en el cielo, sumido en sus pensamientos y rara vez se acercaba a nadie. Ya había visto la oscuridad en las personas y no podía confiar plenamente en ellas. Excepto que Abel siguió siendo esa rara excepción. Abel era todo lo contrario de Caín. Amable, cariñoso, paciente. En resumen, el hijo ideal que regalaba abrazos y leía libros de autoayuda motivadores. Era como Charlie y solo que hombre. Y sin su ingenuidad. Por cierto, otra diferencia. Abel era irregordete. Sí, para el cielo esto era extraño, pues todos llegaban aquí en perfección. Quizás era un efecto secundario de Adán, quien tampoco había cambiado tras la muerte. No adquirió rasgos bestiales, sino que simplemente siguió siendo él mismo. A Abel le encantaba la comida sabrosa, la ropa cómoda y las conversaciones agradables. Era perezoso, pero nunca se negaba a ayudar. La gente lo adoraba. ¿Por qué? Bueno, al menos porque no los trataba con arrogancia ni intentaba sacarles los ojos por sus malas acciones. Adán, por su parte, lo miró y pensó, ¿cómo pudo este hombre seguir siendo tan amable después de todo lo que le pasó? Cuando terminó el castigo de Adán, lo primero que hizo fue acudir a los serafines. Para exigir, no para pedir. El tiempo de las peticiones había pasado hacía tiempo. Para su sorpresa, se le permitió hablar. Además, logró reunir a todos excepto a Lucifer. En ese momento, reinaba en el infierno y, al parecer, ya se había desilusionado de sus cargos. Resultó que los pecadores no eran a quienes quería ver en su reino. Adán había estado preparando un conjunto de leyes y planes durante todo este tiempo para ayudar a la humanidad a llegar a la luz. Incluso después de milenios en el exilio, incluso viendo toda la oscuridad del mundo, aún quería salvar a sus hijos. Expuso sus ideas ante los serafines. No era solo una lista de reglas, sino un sistema meticulosamente elaborado que podría transformar a la humanidad. Pero los serafines, al parecer, no estaban preparados para decisiones tan radicales. Escuchaban atentamente, asentían, pero constantemente corregían algo, simplificaban, reescribían. Les parecía que la gente no podía seguir leyes demasiado complejas, que no debían ser sobrecargadas, que el camino hacia la luz debía ser comprensible. Al final, solo quedaron 10 puntos de los esfuerzos de Adán. Así aparecieron los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Belcebú, como muchos otros demonios, había comenzado a infiltrarse en la tierra en esa época, aunque no en su forma completa. Se presentaban a la gente como dioses y fundaban diversos cultos. Se desconoce por qué los serafines no intervinieron. La memoria permanece en silencio, y no hay información en Wikipedia. No te harás imagen tallada ni te inclinarás ante ellas. Una continuación de la primera ley, dirigida contra la adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Para evitar la profanación de lo sagrado, pues las palabras tienen poder. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Esta ley se creó principalmente para facilitar la vida a los esclavos y darles un día de descanso. Honra a tu padre y a tu madre. La familia es la base de la sociedad, y el respeto a los mayores ayuda a mantener el orden. No matarás. La ley más importante, destinada a reducir la propagación del caos y la oscuridad entre las personas. No cometerás adulterio. Para prevenir la discordia familiar y la violencia. No robarás. La base de la confianza entre las personas, necesaria para una sociedad armoniosa. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Las mentiras son la causa de muchos problemas, y la verdad es el camino a la luz. No codiciarás los bienes de tu prójimo ni tendrás envidia. La envidia genera avaricia, ira y crimen.
A aquellos que no observaban estas leyes se les prometía el tormento eterno en el infierno, junto con otros pecadores. Adán miró esta breve lista y no supo qué decir. Su complejo y bien pensado sistema se había convertido en un simple memorando. Vio lo contentos que estaban los serafines. Ahora la humanidad tenía reglas comprensibles, concisas y claras. Pero también comprendió con qué facilidad podrían distorsionarse en el futuro. En general, los mandamientos parecían bastante buenos. Sencillos, lógicos y fáciles de recordar. Podrían escribirse en piedra, y luego esa misma piedra podría usarse para apedrear a quienes los infringieran. Sin embargo, algo más me inquietó aún más. Los serafines realmente no hicieron nada con respecto a los demonios. Este punto definitivamente necesitaba ser aclarado. ¿De verdad creían que los demonios eran buenos? ¿Que solo estaban un poco perdidos, pero que con suficientes oraciones se darían cuenta de sus errores y saldrían a la luz? Bueno, la ingenuidad está en su sangre, por supuesto, pero no hasta ese punto, ¿verdad? Sin embargo, los mandamientos dieron fruto. La agitación, un sistema de iglesias, una estructura clara del clero. Todo esto contribuyó a que la nueva fe se popularizara considerablemente. El número de los que ascendían al cielo aumentó drásticamente, lo que significó que el cielo comenzó a expandirse. Los serafines incluso comenzaron a construir nuevas ciudades, más lejos de las puertas recién erigidas, para dar cabida a todos los recién llegados. Todo parecía marchar de maravilla. Los cultos demoníacos fueron suprimidos, el número de creyentes aumentó y la coexistencia pacífica se hizo cada vez más real. Los serafines, seres de luz y bondad, creían sinceramente que todos los conflictos podían resolverse mediante la negociación. Esperaban que si no interferían en los asuntos de los demonios, entonces los demonios mismos saldrían a la luz y sí. Exactamente. Porque los demonios son conocidos por su afán de superación personal, su profunda espiritualidad y su falta de astucia. Oh sí, por supuesto. Esta idea estaba condenada al fracaso desde el principio. Pero los serafines se aferraron a ella obstinadamente porque realmente querían creer en lo mejor. Pero un idilio así no podía durar mucho. 3000 años después, comenzó la guerra entre el infierno y el cielo. Y fue una matanza. La guerra se cobró la vida de millones de seres sintientes. Porque, claro, cuando los serafines finalmente comprendieron que era hora de actuar, ya era demasiado tarde. Habían estado inactivos durante siglos, permitieron que los demonios se infiltraran en la tierra, infectaran las mentes de las personas, crearan imperios enteros de pecado. Y, naturalmente, los demonios no se quedaron de brazos cruzados esperando el ataque del cielo, que ni siquiera se previó debido a la mentalidad estrecha de los serafines. Al contrario, ellos mismos preparaban un ataque contra el cielo. Y lograron abrirse paso hacia los cielos, sembrando el caos allí también. Especialmente en las nuevas pequeñas ciudades que se construyeron más lejos de las puertas y de la primera ciudad. Sí, después de esto intenta creer que los serafines poseen algún tipo de sabiduría divina. Pero hubo alguien que no esperó la protección de los serafines. Adán. Fue el primero en darse cuenta de que no podían esperar más. Al principio, intentó convencer a los serafines para que tomaran medidas. Pidió, persuadió, suplicó. Pero no logró nada. Y luego dijo al diablo con todo y empezó a actuar él mismo. Reunió un ejército de almas justas. Aquellos que no tenían miedo de defender el cielo. Y se lanzaron a la batalla. No esperar hasta que los demonios lo conquistaran todo. Así comenzó la gran guerra. La guerra que lo cambió todo. Incluso 100 años antes de la invasión del cielo, Adán intentó organizar un ejército, e incluso tuvo cierto éxito. Reunió a varios cientos de guerreros que habían llegado al cielo y logró convencerlos de que el infierno planeaba un ataque. Entonces comenzaron los preparativos. Adán los entrenó personalmente, les enseñó el uso de la luz y desarrolló una estrategia. Los serafines, por supuesto, se opusieron, confiados en que podrían alcanzar a los demonios mediante la diplomacia. Después de todo, Lucifer, aunque caído, seguía del lado del cielo y era esencialmente su virrey en el infierno. Varios cientos de guerreros, bueno, por supuesto, pero desafortunadamente, increíblemente pocos. Por lo tanto, el grueso del ejército permaneció en la primera ciudad, mientras que pequeñas unidades de respuesta rápida se acuartelaron en las ciudades más pequeñas construidas por los serafines tras el aumento de la afluencia de almas justas. Su tarea era simple.
retrasar al enemigo y lograr informar del ataque. Esto ayudó un poco. Cuando los demonios atacaron, arrasaron una de las ciudades por completo. Adán y sus guerreros llegaron en el último momento, justo cuando las criaturas infernales ya estaban cargando cuerpos y reuniendo esclavos. Ese día, Adán sucumbió al pecado por primera vez. Experimentó ira. Una ira auténtica, casi animal, que rozaba el odio. Destrozó demonios con sus propias manos, los incineró con luz y les cortó la cabeza con su espada. A partir de ese día, Adán decidió definitivamente su actitud hacia los demonios y se desilusionó por completo de los pecadores. Generalmente, los demonios se dividen en dos tipos: demonios y pecadores. Los demonios naturales pueden dañar a los ángeles, pero los pecadores no, a menos que adquieran poderes especiales. Sin embargo, los pecadores tienen almas, cada una con un poco de energía. Y si un demonio natural fuerte se apodera de millones de almas, será malo. Así, cuantos más pecadores, más fuertes se volvían los demonios. Y durante miles de años de paz, habían acumulado cientos de millones de almas, lo que los hacía más poderosos que nunca. Esto era especialmente evidente en el caso de los 7 señores del infierno, los demonios más antiguos que habían asimilado los conceptos del pecado expresados por Adán. Superaban a cualquier otro demonio y eran prácticamente invencibles, acercándose mucho a Lucifer. Los ángeles, en cambio, solo podían matar temporalmente a los pecadores, quienes, a diferencia de los demonios, podían renacer sin problemas, perdiendo parte de su fuerza, pero conservando sus contratos con los demonios. Por lo tanto, sus muertes no tenían un papel significativo. La única opción para Adán y sus aliados era usar luz. Sin embargo, mientras que Adán podía emitir cientos de miles de rayos sin cansarse, la mayoría ni siquiera podía crear un rayo completo. Tenían que liberar una pequeña porción de luz al impactar, lo cual, dicho sea de paso, no era muy efectivo. A diferencia de Adán, quien en este contexto parecía más una instalación autopropulsada de disparo láser. Y entonces, en medio de la batalla, finalmente llegaron los serafines. Con aires de importancia, anunciaron que Lucifer había cometido un error e informaron que se estaba preparando un ataque al cielo. Justo a tiempo, como siempre. Gracias por la puta información. Ese día, hace 4000 años, es la fecha oficial de inicio de la guerra entre el infierno y el cielo. Uno podría haber esperado que los serafines al menos se levantaran de sus traseros en tal situación e hicieran algo, pero solo construyeron defensas alrededor del cielo y rápidamente hicieron lo mismo con la tierra, aunque en una versión mucho más simple. Adán estaba furioso. Intentó llamar a los serafines, rogándoles que reunieran un ejército y fueran juntos al infierno para resolver el problema de raíz. Pero por alguna razón, los serafines no querían pasar ni un segundo en el infierno. Incluso intentaron no quedarse mucho tiempo en la tierra. ¿Por qué demonios estos hogareños eran tan reacios a ir allí? Solo Dios lo sabe. No puedo entrar en sus mentes, y no hay ni una palabra escrita sobre este tema en las fuentes. Puff será, pasado lejano, no sentí alegría al volver a verlo. Lucifer. Mi antiguo hermano, exiliado por necedad, vanidad, imprudencia. Fue él quien destrozó la armonía del Edén, sucumbiendo a la tentación de dar al mortal el fruto prohibido. Y ahora estaba ante nosotros, herido, con las alas desplegadas, y frente a él se retorcía un horror. El engendro de su propio error. Eva y no, lo que una vez fue Eva. Tentáculos sobresalían de su cuerpo, la oscuridad emanaba de sus ojos y su voz resonaba con 1000 susurros tristes. Ya no era humana. Se había convertido en una criatura, la personificación misma de la oscuridad. Y Lucifer, el necio que había dejado entrar el mal en nuestro mundo, creyó que podía derrotarla solo. Me lancé hacia adelante, apenas logrando desviar otra ola de oscuridad que se abalanzó sobre él. Los otros serafines ya estaban allí. Ellos, como yo, despreciaban a Lucifer, pero el deber estaba por encima de los sentimientos personales. No podíamos permitir que la oscuridad consumiera este mundo. Retrocede, Lucifer. Grité, blandiendo mi espada de luz y cortando los retorcidos zarcillos de la oscuridad. No respondió bruscamente. Es un error mío. Tengo que arreglarlo. Pero la oscuridad no escuchaba. Ansiaba. Quería tomarlo para sí. Para esta criatura, nosotros, las creaciones de Dios, éramos un manjar. Tentáculos se enroscaron en sus brazos, alcanzaron su espalda y se clavaron en sus alas, corroyendo las plumas blancas como la nieve. Lucifer gritó, no de dolor, sino de algo más aterrador.
La comprensión de que se estaba convirtiendo en parte de esta pesadilla. Sus ojos brillaron con una luz negra por un instante. No lo dudé. Un golpe, y la llama de la luz quemó las oscuras excrescencias, liberándolo. Lucifer cayó de rodillas, jadeando. No se dio cuenta de inmediato de que había cambiado. Todos lo sentimos. La oscuridad permanecía en su interior. Algo extraño, aterrador. Nos miró. Me miró. Sabía que lo entendía todo. Ya no eres de los nuestros, susurré. Pero tampoco eres de ellos. Lucifer guardó silencio. Y a lo lejos, resonó el rugido de un monstruo moribundo, uno que no podríamos detener sin la ayuda de Dios. Pof Adam, presente, lectura del MC. Sin embargo, por mucho que Adán lo intentara, los serafines no iban a intervenir en el infierno, pero sí le permitieron reunir a todos los voluntarios en un ejército. Bueno, al menos aceptaron ayudar desde aquí, gracias por eso. Los serafines crearon armaduras para los ángeles que no obstaculizaban el movimiento de ágiles cazas voladores, así como armas que permitían incluso a los ángeles más débiles destruir las almas de los pecadores. Entonces comenzó la contraofensiva. El infierno no era solo un lugar de sufrimiento. Era un mundo entero, dividido en 7 enormes sectores, cada uno con su propio espacio. No se llamaban círculos en vano. Estas áreas tenían una forma circular que se expandía hacia abajo, hacia el corazón mismo de la oscuridad, el Edén original, afligido por la oscuridad. Cada círculo era una especie de pesadilla, pero algo los unía. Para los pecadores allí no había piedad, ni esperanza, ni siquiera la muerte, solo tormento eterno. Los pecadores no estaban atados a un solo lugar. Vagaban sin rumbo por los 7 círculos, privados de su pasado, su futuro y, en la mayoría de los casos, incluso de sí mismos. Los demonios los retenían como ganado y esclavos, usaban sus almas como combustible para su magia profana, quebrantaban su voluntad, convirtiéndolos en sirvientes sin mente, y luego los dejaban morir una y otra vez, solo para reiniciar este ciclo de tortura. El infierno no era solo un lugar de castigo, sino la esencia misma del horror absoluto. Cuando comenzó la guerra, se hizo evidente que la batalla sería terrible. Los ángeles, por primera vez en la historia del cielo, se encontraron con algo incomprensible. La verdadera crueldad, llevada al límite. Los demonios no solo mataban, sino que desgarraban los cuerpos de sus enemigos, mutilaban sus almas, devoraban sus cuerpos, adquiriendo mayor fuerza. La partícula de oscuridad que albergaban en su interior disfrutaba enormemente cuando un demonio devoraba a un ángel, haciéndolo más fuerte que 100 almas pecadoras. Y aunque los ángeles eran fuertes, cada paso más profundo en el infierno costaba vidas. Al principio, intentaron luchar como de costumbre. En formaciones definidas, ataques organizados, intentando minimizar las bajas y destruyendo primero a los demonios, pero pronto se dieron cuenta de que estos métodos no funcionaban allí. El infierno no conocía reglas, así que la guerra se convirtió rápidamente en una sangrienta trituradora, donde todos luchaban no solo por la victoria, sino por la existencia misma. Fue en esta guerra que nació un nuevo título: Santos. Estos eran guerreros que lograron sobrevivir a la locura del infierno y mantenerse firmes. No solo lucharon, sino que se convirtieron en un símbolo de esperanza, un rayo de luz que atravesaba la oscuridad infinita. Sus nombres se convirtieron en leyendas, sus hazañas en historias transmitidas de boca en boca. ¿Pero a qué precio se alcanzó este estatus? Cada santo perdió una parte de sí mismo en esta guerra. Algunos perdieron sus alas, otros su fe. Y otros, su alma. Pero siguieron avanzando. Porque si se detenían, la oscuridad lo consumiría todo. Adán estaba en primera línea, enfrentándose a los demonios más poderosos, resultando herido a menudo, pero la muerte lo eludía. No solo luchaba, sino que exterminaba. Ya no había dudas en sus ojos, solo un objetivo permanecía: destruir la oscuridad. Destrozó demonios, sin darse descanso, y los ángeles lo siguieron, comprendiendo que en este infierno, solo se podía confiar en la fuerza. Tras un año de guerra sangrienta, logró conocer a Lucifer, quien intentaba regular la situación, esforzándose por recuperar el control del infierno. Lucifer no era como el que había abandonado el cielo. Había cansancio en sus ojos y algo oscuro, incomprensible, en su alma. No ofreció amistad ni intentó excusarse. Simplemente declaró que quería acabar con el caos. Adán lo odiaba. Cada vez que lo miraba, recordaba todo lo que habían pasado. La llegada de la oscuridad, la pérdida de Eva, la muerte, el dolor, los gritos de los ángeles moribundos, el sufrimiento de los pecadores.
Y todo esto por una estúpida decisión tomada milenios atrás. Pero él no era idiota. Lucifer podía ser un traidor, pero era un traidor fuerte, y ahora mismo, se necesitaba fuerza. Lucharon codo con codo en varias batallas, pero siempre había un abismo entre ellos. Lucifer lo veía solo como un fanático demasiado absorto en la matanza, mientras que Adán veía a Lucifer como un debilucho que los había llevado a todos a esta guerra. Y aún así, por el bien de la victoria, se vieron obligados a trabajar juntos. Otro punto que descontentó categóricamente a Adán fue la petición de Lucifer de no matar a los 7 pecados capitales ni a otros demonios poderosos. Supuestamente, después de la guerra, le servirían, así que no quería perder subordinados fuertes. Estúpido hipócrita. Pasaron 3 años sangrientos. Adán estaba destrozado por dentro. Solo quedaban unos pocos miles de guerreros cansados y atormentados de su antiguo ejército, quienes, sin embargo, seguían luchando, garantizando la seguridad del cielo. Se mantuvieron firmes con sus últimas fuerzas, no porque esperaran una recompensa, sino porque sabían que, si se detenían, la oscuridad lo consumiría todo. Adán los conocía a todos y respetaba a muchos. Habían pasado por un infierno, literalmente, y ahora incluso los más brillantes veían el mundo con otros ojos. Adán no era la excepción. Las imágenes aparecieron nuevamente ante sus ojos. Y así, finalmente, llegaron a lo que una vez fue el centro del Edén, y el último pecado capital que resistía cayó. Belcebú, una criatura insensata y ávida de poder, parecida a un zorro, personificando la gula y uno de los demonios más poderosos, estaba de rodillas. Adán ya había alzado su espada para poner fin a esta masacre. Pero no pudo. Porque estaba a su lado. Maldito Lucifer. Adán apretó la empuñadura de su espada hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lucifer, majestuoso y con gran pompa, como si se tratara de un juego, aceptó el juramento de Belcebú. «Acepto tu juramento», proclamó. Adán apretó los dientes. Había perdido demasiados hoy. Hoy, Abel había sido alcanzado por un hechizo que le destrozó el alma. Gracias a Dios, sobrevivió. Si hubiera sido cualquier otra persona en su lugar, no habría terminado con una simple herida. Pero a Lucifer, al parecer, no le importaba. Para él era importante preservar sus bienes valiosos. ¿De verdad crees que te será leal después de todo esto?, siseó Adán entre dientes. ¿O simplemente confías tanto en tu poder que estás dispuesto a arriesgarte? La lealtad es cuestión de perspectiva, respondió Lucifer, ladeando la cabeza como si estudiara a una bestia herida. No estoy librando esta guerra por el exterminio, Adán. La estoy librando por el orden. Adán lo miró, luego miró a Belcebú, luego las ruinas cubiertas de sangre, y casi se rió de lo absurdo de todo aquello. Entonces eres jodidamente terrible estableciendo el orden. Lucifer suspiró, como un maestro cansado ante un estudiante obstinado. Quizás deberíamos discutir los términos de la paz. Después de discutirlo con los serafines, claro. Adán envainó lentamente su espada. Aún hervía de rabia, pero ya no importaba. La guerra había terminado. Al menos, para él. Adán, junto con el resto de su ejército, regresó al cielo. No cantaron himnos ni celebraron la victoria. Simplemente caminaron, cansados, devastados. Habían ganado la guerra, pero habían perdido demasiado. Adán alzó la vista hacia el cielo resplandeciente. Había regresado a casa. En el cielo, Adán y los demás guerreros fueron recibidos con pompa. Se sentía como si hoy fuera una festividad increíble, aunque quizás lo fuera. Las calles estaban llenas de ángeles que con alegría felicitaron y agradecieron a Adán y sus guerreros. Incluso los serafines estuvieron presentes, lo cual era una rareza. Será, cabeza de los serafines, se elevó y se dirigió a los reunidos. Hoy damos la bienvenida a nuestros héroes, que regresan del corazón mismo de la oscuridad. Lucharon no por la gloria ni por las recompensas, sino por la esencia misma del cielo, por su luz, por su futuro. Su fe no flaqueó, sus corazones no flaquearon, y hoy han regresado a casa. La multitud de ángeles estalló en júbilo. Sus alas se elevaron hacia el cielo, y su alegría fue tan grande que hasta el aire parecía estar lleno de luz. Lloramos a los caídos, continuó Será, y las voces jubilosas se acallaron. Pero su sacrificio no fue en vano. Se entregaron en nombre de todos nosotros, y por lo tanto, sus nombres quedarán inscritos en la historia del cielo con letras de oro. Gracias a ustedes, guerreros, las puertas del cielo permanecen cerradas a la oscuridad.
Ella levantó la mano y la luz se extendió sobre los reunidos, como si el cielo mismo los bendijera, y cientos, miles de nombres aparecieron en las puertas doradas del cielo. De hoy en adelante, no son solo ángeles, la voz de Será sonó como un toque de alarma. Son los defensores de la luz, los guardianes de la paz, aquellos que se enfrentaron a la pesadilla y no se retiraron. Que la gracia ilumine su camino, pues han demostrado ser dignos del mayor honor, exorcistas, destructores de la oscuridad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en los corazones de los allí reunidos. Entonces su mirada se dirigió a Adam. Adam dio un paso al frente, y ahora su voz sonaba particularmente solemne. No eres solo un guerrero. Eres quien lideró la resistencia, quien guió a tus hijos e hijas al infierno y los trajo de vuelta. De ahora en adelante, ante todo el cielo, no eres solo un general. Eres un arcángel, defensor de los cielos. En ese momento, estalló un verdadero rugido de voces. Algunos ángeles clamaron al cielo, otros corearon su nombre. La luz brilló con particular intensidad, e incluso el propio Adam, cansado y exhausto, no pudo evitar sentir una calidez que se extendía por su pecho. Sin embargo, ni siquiera en ese momento pudo olvidarlo. Tras esta victoria se escondían años de sangre, pérdida y dolor. Y este triunfo le costó demasiado para disfrutarlo. Pronto, Será transportó a Adam junto con los demás serafines a la sala de la Torre del Consejo. El tiempo de celebración había terminado. Era hora de hablar del futuro. Los serafines celebraron un concilio para discutir los términos de la paz en el infierno. Adam no iba a partir sin obtener las garantías que necesitaba. Los puntos principales que presentó fueron: confinar a todos los pecadores en el círculo del orgullo, para que ya no puedan vagar sin control por el infierno. Prohibir a los demonios comprar las almas de los pecadores y entrar en el círculo del orgullo. Prohibir a los demonios imponer una religión falsa en la tierra y aparecer allí. El último punto irritó especialmente a Adán. Cuando invadió el infierno, los demonios simplemente iniciaron guerras religiosas en la tierra, lo que provocó un drástico aumento del flujo de almas al infierno. En ese momento, Adán se desilusionó por completo de los humanos. Comprendió que la tierra ya no le importaba. La gente había elegido su destino. Que de ahora en adelante, decidieran su propio camino. Además, bajo los términos de la paz, se erigieron en el cielo puertas infranqueables. Ahora, solo se podía entrar al cielo por una lista, si el guardián lo permitía, y este se convertía en un santo, un apóstol, que había muerto en la tierra en la guerra reciente, pero había conservado la luz en su alma. El libro de los dignos de entrar al cielo después de la muerte es uno de los pocos regalos de Dios, junto con el sistema de distribución de las almas y la aparición de los propios serafines. El consejo discutió los términos durante mucho tiempo, pero finalmente fueron aceptados. Adam sabía que la guerra había terminado, pero su corazón no podía dejarlo ir. Se había perdido demasiado, había cambiado demasiado. Pero ahora, al menos, el cielo estaba a salvo. Después de eso, Adam ya no fue al mundo de los humanos para guiarlos hacia la luz, no intentó exterminar demonios ni interferir en los asuntos mortales. Parecía haber perdido el deseo de hacer nada. Hasta que el infierno intentó resurgir. Uno de los poderosos demonios, representante de la familia Goetia, logró infiltrarse en el círculo de la soberbia y comenzó a comprar almas de pecadores por una miseria, confiado en que podría llevar a cabo esta estafa sin ser detectado. Estaba equivocado. Mortalmente equivocado. Adam, sin pensarlo mucho, convocó a veteranos para una misión punitiva. Invadió el infierno, destruyó al presuntuoso demonio y, aún ardiendo de ira, apareció directamente en el palacio de Lucifer, exigiendo explicaciones. Lucifer estaba con Lilith en el momento y, por decirlo suavemente, no estaba de humor para discutir asuntos de estado. Pero Adán se mantuvo firme. Lucifer se las arregló con frases evasivas, prometiendo resolverlo más tarde. Eso no fue suficiente. Adán fue a ver a los serafines y los reprendió durante varias horas, demostrando que si no se hacía nada, el infierno resurgiría. Pero no logró obtener ninguna decisión de ellos. Entonces acorraló personalmente a Será, la bombardeó con pruebas, amenazas y advertencias, y finalmente la convenció. A partir de entonces, comenzaron las purgas. ¿Cómo lo sé? Intuición, conjeturas, atando cabos. Wikipedia ofrece una fórmula concisa. Se llegó a un acuerdo y el infierno ya no se levanta. ¿Cómo? Un misterio envuelto en la oscuridad. Pero lo verdaderamente intrigante son los pasos posteriores de Adam.
Se dedicó a reclutar voluntarios para las filas de exterminadores de demonios, entrenándolos personalmente. Y entonces empezó a desaparecer. Solo un día. Una vez cada 100 años. ¿Coincidencia? No lo creo. 1000 años después, introdujo un método para fortalecer a los ángeles. Los fortaleció físicamente, aumentó su velocidad y poder. Pero este método solo funcionó con las niñas. Después de esto, perdieron sus rasgos animales, su cabello se volvió blanco y su piel grisácea. Las conclusiones son evidentes. Con el paso de los siglos, la frecuencia de sus desapariciones aumentó. Hace 1000 años, él y sus exterminadores, los ángeles exorcistas, comenzaron a desaparecer no cada 100 años, sino cada 10. Hace 7 años, una vez al año. Al final del artículo, había otro punto curioso. Adam a veces se presenta en el escenario. Sí, actúa con músicos, llenando el teatro. Resultó que en este mundo, la música tiene un poder sagrado. No solo afecta las emociones, sino que literalmente cambia la realidad. Todo comenzó con Lilith y Adam. Ella se convirtió en la primera mujer en cantar una canción, él, el primer hombre. Sus voces poseían una magia que podía fortalecer, inspirar, e incluso matar. ¿Mencioné que las palabras tienen poder en este mundo? Bueno, las canciones amplifican este poder enormemente, así que si quieres lograr influencia, no basta con la fuerza. También necesitas cantar con belleza. Una especie de manicomio. Por cierto, esto explica por qué la canción de Charlie me afectó tanto y se acabaron las palomitas. Creo que veré una película y terminaré por hoy. Fin del capítulo 7.